Ok, entonces vamos a empezar ahora sí con el curso. Símbolos mágicos. Entonces, el propósito del curso es ir conociendo tanto los símbolos como su estudio. Es imposible meternos a estudiar los símbolos de cada tradición, cada cultura, porque vamos a ver aquí que tiene que ver mucho con la historia, la antropología, la forma de pensar de cada uno de los pueblos. Y si fuéramos a hacer un curso de cada símbolo oscuro que existe en el planeta, pues tardaríamos toda una vida para poderlos entender y poder, pues, apreciar todos los símbolos que existen, pero vamos a ver tanto cómo se estudian los símbolos a grandes rasgos y pues estar listos para poder encontrar así, ver cualquier símbolo y empezar a analizarlo y saber cuál es el verdadero significado o los significados ocultos que va teniendo. Em, pues también vamos a ver esa cuestión también psicológica de los símbolos, ya que nuestra mente se comunica tanto con otras personas como con nosotros mismos a través de símbolos. Los mismos sueños es nuestro inconsciente mandándonos símbolos a nuestro consciente para que nosotros lo podamos interpretar. Es la forma de poder dialogar con nosotros. Y de ahí también vamos a ver cuestiones muy bonitas y vamos a terminar la última parte del curso analizando sueños y obviamente les voy a decir cómo se tienen que escribir los sueños y cómo los tenemos que ir analizando. Entonces, en este curso aprenderemos a ver los símbolos como un lenguaje vasto, oculto y complejo que nos permite potencializar nuestra mente, enfocar ideas y conocernos más a nosotros mismos, tanto como individuos como raza humana. No es coincidencia que la primera comunicación escrita de la raza humana fue a través de símbolos. Las pinturas rupestres, los alfabetos, hasta el mismo alfabeto que usamos hoy en día estuvo basada en símbolos, donde cada una de las letras fue teniendo un significado, un pictograma, y que no solo era la letra del alfabeto. O sea, hace rato estábamos hablando sobre las runas. Las runas no son más que eso, es un alfabeto, pero que también tenía su parte simbólica. Entonces, si quisiéramos decir, bueno, voy a retomar el símbolo y el significado de cada letra del alfabeto, podrías hacer una lectura, un oráculo con el alfabeto que usamos hoy en día. No hay ninguna limitante a eso, simplemente, pues ya no empezamos a ver a la A como ese animal de carga, esa abundancia que viene con tener un ganado, pero realmente ahí está ese significado. Em, y hasta la modernidad, con los emojis también es un lenguaje simbólico que ahora usamos, que el emoji ya no es solo una carita sonriente, sino tiene diversas definiciones, diversos significados que se puede ir tanto por el grupo de amigos, por la cultura. Ya sabemos los mexicanos cómo se nos da el decir cada leperada con emojis, y es algo muy, muy cultural, y que a veces si lo compartimos con personas del otro mundo, no nos van a entender lo que estamos intentando decir. Pero es que también los símbolos tienen esa cuestión cultural que va cambiando de región a región. Entonces, los símbolos nos ayudan a transmitir esa información cuyo significado no solo se puede expresar con palabras. O a veces las palabras no bastan y quieres expresar todavía más y siempre recurrimos a símbolos. Nuestro cerebro piensa en metáforas todo el tiempo. Entonces, cada símbolo tiene varias capas de significado, desde lo mundano, lo histórico, lo social, hasta cuestiones filosóficas, morales y esotéricas. Entonces, en un mundo donde estamos bombardeados por símbolos, queda en nosotros el ir aprendiendo su significado y poder trabajar con ellos. Entonces, estos son los módulos que vamos a estar viendo dentro del curso. Vamos a tener una introducción, símbolos en la antigüedad, símbolos judeocristianos y símbolos en la Edad Media hasta la actualidad. Con el regalito de que el último día vamos a también estar haciendo análisis de sueños. Entonces, vámonos a la introducción. Como estamos hablando de símbolos mágicos, lo primero que hay que definir es
¿qué es la magia? Y aquí sí me gustaría escucharlos a ustedes. Para mí la magia es como una energía que podemos, a través de la magia, poder expandir, ¿no? El universo, sea con un ritual, sea con una palabra. Creo que la magia está en todo nuestro ser, todo el tiempo, todo el tiempo. Hacemos magia con nuestras manos, eh, todo el tiempo, porque está ahí, pero también poderla expandir con Dijiste energía. una cuestión muy interesante. Con la palabra, también lo mencionaste. ¿La palabra por sí misma genera la magia? Sí, yo creo que sí. Si un Sí, un loro, conejo. si un loro te escucha decir una palabra de poder, una palabra mágica y la repite, ¿va a generar la magia? Eh, no sé si va a generar la magia, nos impulsa, creo que nos impulsa la acción todo Digo, el porque tiempo. sí, el lenguaje es una parte fundamental de la magia. Daniel, Eh, yo, la verdad, no tengo mucho estudio ni mucha eh, documentación detrás de lo que voy a decir, así que tómenlo como un grano de arena. Pero para mí la magia es eh, imponer la voluntad a través de una intención y proyectando algún tipo de energía a tu entorno. Y creo que esa sería mi definición básica y concuerdo con Mónica que está en todo. Lo acabamos de comentar. Ahorita yo estoy balbuceando con mi lengua y mi garganta y eso les está transmitiendo ideas desde mi cerebro hasta el de ustedes. Entonces, para mí siento que eso es ya una parte básica de magia. Andy, Es el manejo de energía a partir de como nuestra voluntad o nuestra, sí, es básicamente eso, como el manejo de la energía, de toda la energía que nos rodea y lo que nosotros le podemos poner como de nuestra propia energía para lograr algo. Mi amor, no te sientes ahí, mi vida, porque te vas a caer. Y ya, Pau. es mi conclusión. Curiosamente iba a decir algo muy parecido a lo que dijo Daniel, pero es como una conversación lo que dijo Daniel y Andy, es la energía natural, porque no tengo otra palabra para explicarlo. Sí, la energía natural que ya tiene uno y la transmisión porque uno puede hacer magia, por ejemplo, con plantas, porque las plantas tienen su propia energía y nosotros la podemos transformar o ellas mismas la transforman. Los animales traen su propia energía, nosotros traemos nuestra propia energía, así que para mí es eso, la energía innata de uno y la transmutación de la misma. Por ahí va, por ahí va la idea. Muy bien. ¿Y Chantal? Bueno, yo sé que Chantal lleva así como poco también acercándose a estas tradiciones y todo, entonces, bueno, si ahorita no nos comparte, está bien, pero también para que vaya conociendo. Pues efectivamente todos tienen bastante razón en lo que están diciendo. O sea, sí, la magia se nutre de palabras, de símbolos, de diferentes elementos, con ese propósito de transformar la energía, transformar lo que nos rodea, todo el mundo. Y efectivamente todo es magia. Para la definición de magia, me gusta irme mucho hacia lo que es
la magia del caos. Siento que son los que trajeron la definición más concreta hacia lo que es esta palabra que tiene tanto trasfondo y que ha sido usado por tantos milenios en la Tierra. Entonces, la magia es la manipulación de la energía a través de nuestro pensamiento y nuestra voluntad. Entonces, ellos parten de que todo en el universo es energía. Hasta las cosas físicas, ya lo vimos con Einstein, que nada más es energía condensada para que tenga esa forma física, pero toda es energía y que la energía se puede mover con esa voluntad. Dentro de esto podemos usar diferentes elementos, diferentes herramientas y potencializadores para poder generar esa voluntad, ese pensamiento y poder hacerlo una realidad. De los potencializadores y de las herramientas más comunes está el lenguaje, porque si estamos hablando de que lo transformamos a través de nuestro pensamiento y nuestra voluntad, tenemos que poder aterrizar lo que estamos pensando, lo que queremos lograr, y la forma en la que lo hacemos es a través de palabras e imágenes. Entonces, los símbolos siempre están ligados a esta cuestión de la magia, de la metafísica. Entonces, entendiendo ya qué es la magia, ahorita ya entraremos a la cuestión de magia con los símbolos, pero viene la próxima pregunta. ¿Qué es un símbolo? Entonces, otra vez, volvemos a entrar en debate. ¿Qué es un símbolo? Me hace recordar las clases de antropología. Ah, recuerdos. Sí, tengo que decir que el curso sí va a ser mucho así. Nos vamos a estar debatiendo todo el rato. No, está bien, pero no. Pasamos 2 semestres enteros de qué es un símbolo y nunca terminamos. Pues bueno, justo Chantal acaba de levantar la mano. Cuéntanos, Chantal, ¿qué pasó? ¿Qué es un símbolo? Pues yo creo que es como una representación de una idea o de un pensamiento, o incluso también puede ser de una historia. Excelente, excelente. ¿Quién más? Pues sí, yo siento que es la condensación de una idea a una representación gráfica. ¿Un Sí, símbolo tiene que ser gráfico? Perdón, Andy. no, no, un símbolo puede ser, bueno, creo que sí, ¿no? Y lo importante más allá de eso es que nosotros le damos un valor cultural o de cualquier tipo. Y eso es lo que lo vuelve un símbolo, porque, por ejemplo, un corazón puede ser solo un corazón, pero nosotros cultural y social y emocionalmente le damos un valor y eso lo evoluciona de ser nada más una imagen a volverse un símbolo. Pau. Pero es lo que estaba, bueno, si recuerdan, por ejemplo, la película de V de Venganza, lo que dice V que explotar un edificio pues puede ser cualquier, nada más una explotación, pero si con suficiente gente que cree en algo, ese acto se convierte en un símbolo. Y puede ser un acto, puede ser una sesión gráfica, puede ser un edificio, puede ser una acción, como por ejemplo simplemente contarle una historia a tus hijos o a tus nietos, como hacen las abuelitas. Eso todo es un símbolo porque lleva una carga de pensamiento, sí, una carga de pensamiento, de sentimiento o de intención detrás de ella. Mónica. Pues, ¿Me ya. escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ya. ¿Me escuchas Perfecto. bien? Em, yo creo que, mira, yo te voy a dar un ejemplo, ponerle, cuando que uso el símbolo, uso un símbolo eh, para curar, ponerle, ¿no? El dolor de cabeza, ¿no? Me hago un símbolo, eh,
de un guía en la mano. Y yo creo que el darle este símbolo gráfico con solo mi dedo, a ella le estoy dando como esa identidad y la magia y el poder, ¿no? Para poder después utilizarlo. Yo creo que la identidad que le doy lo potencia más a ese símbolo. Le das como una identidad, ¿no? Una realidad. Efectivamente, aquí hay algo muy curioso de que vamos a descubrir que hay símbolos que son nuestros, que es mucho lo que lo usamos en la magia con la cuestión de sigilos, que puedes tener uno hecho para ti. Y también hay símbolos que se van generando por varias personas usándolo. Pero viene la cuestión de qué es un símbolo. Y para esto me fui un poquito más hacia Carl Jung, donde dice que el símbolo puede ser una palabra o una imagen cuya, cuando representa más de los, dislalia, perdón, más que su significado inmediato y obvio. Traducción: si la figura de una señora con un niño en brazos, pues no solo significa mamá, significa ese cariño, significa ese amor, esa figura materna, significa la Virgen, tiene tantas ya definiciones ocultas que no es solo una señora con un niño en brazos. Entonces, el hecho de que tiene varias capas de significado es lo que lo hace un símbolo. Si nada más tiene una sola capa de significado, es un signo. Entonces, es muy importante poder hacer esa diferencia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El símbolo sintetiza dos polos opuestos, lo que es lo manifiesto y lo oculto. Está cargado de diferentes significados. El signo es algo obvio e inmediato. Por ejemplo, aquí tenemos el signo de no haga esto, ya sea no pase, no fumes, no pises el pasto. No tiene ningún significado más allá del no lo hagas. Pero en cambio, si vemos la balanza, ¿qué nos está diciendo la balanza? ¿Dónde la hemos visto? Es de los símbolos más utilizados en todo el mundo. Justicia, leyes, en algunos casos, mercado. Libra. Es justo ese balance, ¿no? Te estoy diciendo, si lo ves en un despacho de abogados, dices, bueno, es que ellos están tomando la parte del simbolismo que dice que es justicia, que nos va a dar lo justo, lo que nos merecemos, ¿no? En ese sentido. Va a ser obedecer la ley. Si lo vemos en un mercado, decimos, bueno, o sea, va a ser también esa justicia de lo que estoy comprando y lo que estoy vendiendo, ¿no? Lo que estoy pagando, que va a haber ese equilibrio. Entonces siempre nos está hablando de esa cuestión de equilibrio, de justicia, de bien y mal. Lo usaban desde los egipcios a la hora de tener que pesar el corazón de la persona contra la pluma de la verdad. Es un símbolo que ya lleva miles de años utilizándose y que no significa balanza. Tiene muchos significados a partir de un solo símbolo. Eso es lo que lo convierte en un símbolo. Entonces, ya que entendemos la diferencia entre símbolo y signo, vienen las características de los símbolos, las cosas que tenemos que tomar en consideración para poder analizar un símbolo. Y yo lo resumí en 5. La cuestión histórica. Tenemos que tomar en consideración en qué momento se creó ese símbolo. Y como vamos a ver a través del curso, varios símbolos fueron cambiando de significado o complementándose a través de la historia. Entonces necesitamos ese contexto histórico. Porque si yo les digo, retomemos ese ejemplo del ganado. Si yo les digo, esto representa ganado, pues nosotros en nuestro día a día no tenemos esa
conexión tan fuerte con el ganado, ¿no? Pensemos, bueno, una vaca significa que me puedo comer una hamburguesa. Significa una carne asada, significa, ay, qué animal tan bonito y todo pachoncito, pero no lo pensamos como lo pensaban los pueblos que utilizaron ese símbolo como riqueza, como abundancia. Porque para ellos tener un ganado significaba tener mucho dinero, significaba la posibilidad de poder sobrevivir los peores inviernos, significaba comida. Entonces, si no entramos a ese aspecto histórico del símbolo, no nos va a decir nada del símbolo. Tenemos que entender de dónde vino. ¿Por qué en las runas hay una runa que es un ganado? ¿Por qué Feu me está hablando de la abundancia si son vacas? Pues porque para ellos lo era. Entonces, si no entramos a ese aspecto histórico, no lo vamos a entender. Luego viene el aspecto social. Hoy en día, decir vaca no significa lo mismo para nosotros en Latinoamérica que si hablas con un hindú. Nosotros seguimos pensando en, qué rico, la hamburguesita, la carnita asada. Ellos están pensando en, mira, podría ser la reencarnación de mi tío. Entonces son dos cuestiones muy diferentes que también hay que considerar. Ese aspecto social y antropológico que hay en de dónde viene el símbolo. El próximo punto son los arquetipos, que estos ya son símbolos más a nivel universal, que es lo que estamos comentando hace rato con la madre. Todo mundo ubica esa imagen de la madre aquí y en China. Todo el mundo entiende esa Madonna cargando al niño, ese sentirte de hogar, esa divinidad y fuerza de la mujer creadora que puede tener hijos, ese dar esa nutrición a las próximas generaciones. Pero también esa dualidad de que si la mamá no le da de comer al niño, se muere. De que la mamá, por proteger a su hijo, es capaz de cualquier cosa. Y esos son esos patrones que vemos dentro de los arquetipos, que ya son más a nivel universal. La muerte, todo el mundo la va a entender de aquí a cualquier región del mundo. Ya es un arquetipo universal. Y los otros dos puntos es la denotación y la connotación. La denotación se va literal a lo que es el significado de diccionario y la connotación a ese aspecto emocional que tenemos, esa carga emocional que tenemos con el símbolo, ya sea de manera cultural o de manera personal. Si retomamos otra vez la idea de la madre, el diccionario nos va a decir que es esa mujer que tiene un hijo. Hasta ahí. Pero en connotación, hay también, cuando el símbolo me está hablando a mí, por ejemplo, a través de sueños, va a depender mucho de qué relación tengo yo con mi madre. Si yo tengo una mala relación con mi madre por cualquier cuestión, no voy a entender cuando las personas digan, ay, qué hermoso, una madre, la figura de la madre, tú. No, esa persona que me estuvo torturando toda la vida. En cambio, si tienes una muy buena relación, vas a poder entender esa parte del símbolo de qué hermoso, qué bello, ¿no? Así de, ay, sí, extraño a mi mamá, quiero seguir aprendiendo de ella, es una persona que me nutre. Entonces, sobre todo en cuestión de trabajo personal con los símbolos, ya sea sueños, oráculos y demás, hay que tomar mucho en consideración esa connotación que tenemos. Porque nuestros sueños no nos van a estar hablando de los arquetipos universales. Nos van a estar hablando de nuestra relación con ese símbolo. Otro ejemplo. A mí me encanta la tradición egipcia. Y yo sé que los alacranes son
esos grandes protectores de la divinidad, son los daemons egipcios, son los que ayudaron a Isis a proteger a Horus. En mi vida personal yo le tengo fobia a los alacranes, pero así de sobremanera. Y sí sé que vivir en el desierto es como de los peores lugares donde yo podría estar. Pero sí veo un alacrán y me congelo. Entonces, cuando veo un alacrán en mis sueños, no me está hablando del simbolismo dual bonito que podría ser de la tradición egipcia. Me está hablando de una situación que a mí me está generando estrés, me está generando terror, me está generando pánico. Entonces también es importante tomar en cuenta esa connotación de los símbolos a la hora del trabajo mágico. También, si yo quiero usar un símbolo para potencializar algún trabajo que yo estoy haciendo, y yo sé que tengo una mala connotación con el símbolo, volviendo al alacrán, que puede significar ese escorpión, esa fuerza divina de protección, tanto buena como mala, yo no lo voy a poder usar. Me va a ganar esa connotación que tengo yo del símbolo. Entonces sé que va a ser un símbolo que yo no puedo usar. Por eso mucho del simbolismo también es autoconocimiento. Porque tampoco quieres usar un símbolo que choque contigo tanto a nivel cultural como a nivel psicológico. Porque entonces ya nuestros otros aspectos van a poder salir a relucir un poquito más que la intención que nosotros tengamos originalmente de usar ese símbolo. Otro ejemplo, la suástica. Surge de un símbolo hindú que representa el sol, representa la fuerza, representa la abundancia. Pero nosotros culturalmente, ¿con qué lo relacionamos? Históricamente, ¿con qué lo relacionamos? Lo nazi. Completamente. Entonces, es un símbolo que nosotros... Pau, habla. Y curiosamente, yo no pensé en nazis pensando Segunda Guerra Mundial. Estoy pensando en los seguidores de Trump, los neonazis. Estoy pensando en el clima político actual. Y inmediatamente fue esa reacción de no, porque significa pelearme con Claro. alguien con internet. Sí, no, completamente. Entonces ya es un símbolo que aunque surgió de la tradición hindú, de la tradición budista, nosotros por nuestras cuestiones históricas y culturales, no nos llega ese significado del símbolo. Y automáticamente el significado que tenemos es de algo negativo. Entonces, por mucho que entremos a tradición hindú, al budismo, no vamos a poder usar ese símbolo de manera pura, porque ya tenemos demasiado bagaje histórico y cultural relacionado con ese símbolo. Entonces, es un símbolo que a nosotros no nos funcionaría, siempre tendríamos, así como la carita que pusiste, Pau, de, y no me gusta este símbolo. Eso pasa ahí, no es la culpa del símbolo, sino de toda la connotación que se le fue poniendo a través de la historia, a través de la cultura, a través de la sociedad, a través de lo que está pasando en el clima político. Entonces, sí, los símbolos también cambian y van sumándose diferentes significados y a veces el que más nos pesa es con el que crecimos. Entonces es muy importante entender esa cuestión para también el trabajo nuestro con los símbolos. Entonces tengo un pequeño ejercicio con esto. Les voy a decir el significado de 3 símbolos, diferentes partes de la historia, y van a intentar adivinar cuál es el símbolo y qué significa. El primero es el nudo de la correa de una sandalia. Les puedo dar una pista de qué parte del mundo estoy hablando. Egipto antiguo.
¿Puede ser una cruz? No. 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 ¿Qué importancia podría tener el nudo de una sandalia? Anclamiento. Mande. Un punto de seguridad, un punto de ancla. Empieza a acercar un poquitito. Ok, ahorita les doy la respuesta. Vámonos con el segundo. La antorcha. Sí, varía mucho. Sacada de la tradición nórdica, para aquellas personas que tienen runas. Esa tiene varios, ¿no? O sea, en esa podemos hablar tanto de luz como de calor, como alimento, o sea, como podrías involucrar muchísimas cosas. Claro. Seguridad. Pero recién dije la antorcha, todos tenían cara de. ¿Qué es eso? Porque pensamos automáticamente en nuestra realidad, ¿no? Movimiento Torchista. ¿Qué nos dice Chantal que podría ser la libertad o la iluminación espiritual? Pues ya que tomamos contexto de que son tradiciones nórdicas donde la luz era tan importante, podemos empezar a debrayarnos un poquito más en el símbolo. Ahorita les voy a dar las respuestas y las vamos a debrayar un poquito. Tercero y el más complicado de todos. Retorno a la madre. Ay, no puede ser. Es que cada uno como que le hace cosquillas a mi cerebro, pero no encuentro la cajita donde tengo guardada esa información. Y son símbolos que hemos visto varias veces. Es que Chantal está viendo algo en el chat. Si no, ya he puesto con la antorcha que podría ser libertad o iluminación espiritual. Ok. Pista con retorno a la madre. Es un símbolo sumerio. Renovación de ciclos. ¿El amají? ¿Mandé? ¿El amají o algo así? Ahorita voy a dar la respuesta. No googleen las respuestas. Pues bueno, vayámonos a las respuestas. El nudo en la correa de la sandalia es el ankh. Por eso te dije la cruz, pero no me animaba a decir A mí también iba me fue eso. el nombre de Te juro que lo primero que se me vino a la mente fue El ankh. ese Ajá. símbolo cuando dijiste de egipcio, pero no lo quise decir por miedo. Pero ahora que lo veo, dice, la pegué ahí. Nos dice Chantal, no lo busco en Google, lo tenía en un libro. No, súper bien, pero ahorita vamos a ver por qué el significado de retorno a la madre. Pero con el ankh, si no tenemos ese contexto de... A ver, chicos, les propongo algo. Búsquense esa unión entre mucha fertilidad y desierto donde tienes serpientes, cocodrilos, alacranes, tierra muy caliente. Sálganse descalzos, los reto. No. Vivo en San Luis Potosí, no. No lo haces. Yo tampoco aquí lo haría. ¿Por qué? Porque sabes que eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No es lo mismo pisar un escorpión teniendo la sandalia puesta a estando descalzo. No es lo mismo poder caminar 10 pasos y ya te estás quemando los pies a poder caminar a donde tengas que caminar por agua, por comida, por medicina. Y todo depende de qué también tienes puesta tu sandalia. Entonces, para los egipcios esto se convirtió en la llave de la vida, en el aliento de vida.
Entonces, ese nudo empezó a representar esa unión entre vida y muerte, entre hombre y mujer. Entonces, era ese nudo que va uniendo opuestos. Y por eso fue tan importante durante los egipcios. Para nosotros, el nudo de la sandalia no pasa de que si no te la amarras bien, te tropiezas y ya. Te caes, te ríes, te raspas, pero para ellos era la vida y la muerte. La antorcha, tenemos a Kenas. Obviamente, si no tienes una antorcha, no ves. Entonces, es esa runa que revela lo que está oculto, da luz a lo que no podemos ver, te muestra lo que es más allá de lo evidente. Y bien, como dijo Chantal, se va también mucho hacia la iluminación espiritual. Pero para nosotros una antorcha, pues te imaginas que el campamento, que la decoración del jardín, no tiene ese mismo peso para nosotros. Entonces, por eso el contexto. ¿Qué pasó, Dani? Pero lo primero que me vino con la antorcha fue las brujas de Salem. Entonces, tiene otro lado de la moneda. Otro lado completamente diferente de la moneda. Usar el fuego para acabar con el conocimiento. Ujú. Completamente opuesto en este sentido. Y el retorno a la madre es el Amaji, que viene del sumerio. Fue la palabra que empezaron a usar durante las reformas para poder liberar a los esclavos. Entonces, esa palabra, esa escritura cuneiforme, que ahorita vamos a ver un poquito de los simbolismos también de ahí, se iba a representar el darle esa libertad a las personas que antes habían sido esclavas. Y se siguió relacionando hasta con los romanos, cuando empezaron también a darle esa oportunidad de libertad a los esclavos, y actualmente se sigue usando en muchos países que, bueno, en los 70s, 80s y 90s, cuando varios de los países africanos empezaron a querer liberarse y tener esa cuestión de equidad, usaron el símbolo y hasta la fecha muchos periódicos y prensas libres lo siguen usando, porque ahora está hablando también de esa libertad de expresión y de luchar por esa equidad. Entonces, el retorno a la madre es porque literal agarran al esclavo para regresárselo a la madre, lo cual puede ser también la madre tierra, la madre patria, pero a la madre. Y Chantal nos dice que para ti la libertad es la estatua de la libertad. La estatua de la libertad también tiene un simbolismo muy, muy interesante. Ya después iremos viendo cuestiones similares. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Perfecto. Ay, dejen prendo el ventilador porque yo me estoy empezando a hacer aquí. Denme 2 segunditos. Ya. Y nos vamos al punto de símbolos y magia. Entonces, ¿cómo podemos usar los símbolos dentro de la magia? ¿Tienen relación? ¿No tienen relación? Daniel, te veo con ganitas de hablar. Ana sí, pero igual como les comenté, no tengo ninguna información, entonces desconozco. Digo, seguramente sí, porque magia es intención, voluntad, los símbolos, pues lo que vimos es la representación de eso, entonces debe haber un punto en el cual se cruza. Pues ¿Tiene? yo digo que, Ajá. ay, perdón, No, que adelante, Dani. podría servir como una protección o como un amuleto probablemente.
sí el uso dentro de amuletos, talismanes, sí se va mucho a esa intención hecha símbolo. ¿Dónde más lo encontramos? Y ahorita vamos a ir tocando punto por punto. Ahorita que dijiste protección, lo primero que se me vino a la mente es cuando alguien te regala una pulsera con una medalla de San Benito. Ujú. Sí, a la persona, aunque no cree en la magia, siempre es de ten para que te cuide. Pero es el símbolo que se le da a San Benito. Fuera de, ahora sí, lo que se diga en la iglesia ya en México es, si alguien te regala una pulsera de una medalla de San Benito es porque te quiere y te quiere proteger a distancia. Así que ese símbolo es necesario para proyectar esa intención. Ujú. Sí, Fue curioso cómo empezaste la frase, porque fue, aunque la Iglesia Católica no cree en la magia, es magia. pues tuvimos una discusión interesante, Daniel y yo, el otro día, de ¿cómo le dijiste? Catolicismo light. No. Dijiste otra cosa. Estábamos hablando de que si algo se consideraba magia o no era magia, según la Biblia. Ay, Bueno, pero la Biblia dice una cosa y dos, tres capítulos después se contradice, entonces todo es y no es. Pues justo vamos a ver parte del simbolismo judeocristiano y podemos entrar en debate con esos temas. Porque sí, todas las tradiciones tienen su forma de magia. No te veo. Ahorita regreso a cámara. Te regreso a cámara. Pero en cuestiones de simbolismo y magia, el primero son los sueños. Ahí estamos hablando de ese símbolo interno para el externo. Entonces, si tomamos que los sueños es ese lenguaje del inconsciente para comunicarse con nuestro cerebro consciente, es muy importante el estudio de los símbolos dentro de los sueños. Porque entonces podemos estarnos comunicando, saber qué sentimos, qué pensamos, crecer esa intuición de que nuestro inconsciente nos está diciendo, haz esto o no lo hagas. Y si nada más lo tomamos como, es un sueño, lo voy a ignorar. Ahorita les voy a pasar una frase de Jung que me encanta, pero no vamos a estar viviendo completamente, no de una manera consciente, porque no hay esa unión entre lo que está pasando dentro de nosotros y que es un poquito más etéreo y la forma en la que estamos reaccionando ante el mundo. Entonces, el análisis de sueños nos ayuda a aprender más de nosotros, a poder ser más conscientes de quiénes somos, qué necesitamos y poder ver tanto la luz como la oscuridad que habita dentro de nosotros. Además, viene el trabajo mágico con sueños, que es el ya poder controlar los sueños para llegar a diferentes planos de conciencia, tanto psicológica como espiritual. Pero todo ese mundo se maneja casi en su totalidad a través de símbolos. El sueño es la pequeña puerta escondida en lo más profundo y lo más íntimo santuario del alma. Carl Jung. Y también hay otra frase que dice que si no tenemos esa unión entre nuestro inconsciente y nuestro consciente, vamos a estar viviendo solamente con nuestro subconsciente. Entonces no vamos a tener realmente dominio de lo que estamos haciendo, nos vamos a estar dejando llevar nada más por nuestras pasiones, por nuestros deseos mundanos, por nuestro antojo en el momento, en vez de ser conscientes de poder tomar las riendas de nuestra vida. Y mucho de esto se va con esa cuestión de la intuición que se debe tener dentro de la vida y del trabajo mágico.
No sé si se han fijado que las personas que tienen la intuición más desarrollada, que siempre tienden a tener aciertos de a dónde ir, qué hacer, cómo son las cosas, son las personas que más dicen, ay, déjate cuento mi sueño. Ay, es que el otro día soñé tal. Están más unidas a ese mundo de los sueños y a lo que significan esos símbolos. Lectura de oráculos. Obviamente, los oráculos siempre nos transmiten la información a través de símbolos. Si podemos leer esos símbolos, podemos ver más allá de lo evidente, que es la razón por la que buscamos un oráculo. Tenemos dudas y queremos poder ampliar nuestra visión hacia los posibles resultados, hacia esas cuestiones que estoy ignorando, me voy al oráculo. Pero si no entiendo esos símbolos y lo que el símbolo me está intentando decir, no voy a lograr ese cometido de realmente encontrar esas respuestas. Entonces también en la lectura de oráculos es fundamental la interpretación de símbolos. Y también se empieza a generar una relación donde el oráculo entiende la forma en la que tú interpretas los símbolos. Porque en sí tú te vuelves al oráculo y las cartas, el tarot, las runas de bruja, etc., solo se vuelve esa herramienta para el oráculo. Y se va a ir mucho a cómo interpretas tú los símbolos. Entiende el lenguaje de tu mente y te va diciendo a ti qué es lo que está pasando. Entonces es muy importante el estudio de símbolos dentro de la lectura de oráculos. Los amuletos. Traer amuletos y talismanes que son ese símbolo ya de manera física que podemos portar, podemos adornar en nuestra casa. Lo que hacen es confieren cierto poder dependiendo de su significado, porque tiene esa intención, es esa intención hecha símbolo, y un símbolo por lo general tiende a ser en ese sentido más universal o cultural, como lo que decíamos con las medallas de San Benito. No es un amuleto propio, es un amuleto ya universal. Todo el mundo judeocristiano entiende esa medalla de San Benito o la llave de San Benito, que es para protección. Entonces, obviamente aquí también viene ese lado importante de conocer los símbolos y saber si queremos usar amuletos y demás cosas, saber qué símbolo estamos portando, de dónde viene su significado o cuál vamos a usar, para no estar luego colgándonos o tatuando cualquier símbolo que no sabemos qué es. Digo, ya hemos visto en redes sociales todas esas personas que deciden tatuarse kanjis o diferentes símbolos y que dice algo completamente diferente a lo que creen que dice. Entonces, según tú puedes decir amor y realmente lo que está diciendo es ramen, ¿no? Entonces es también como nuestra obligación el conocer qué símbolo nos estamos poniendo en el cuerpo y entenderlos en su totalidad, porque pues ya nos los pusimos, vamos a vivir con ellos, vivir con esa interpretación, con esa energía. Si nos vamos a ese poder que tiene de manera inconsciente el símbolo, pues también nos va a estar afectando, porque si te tatúas la palabra fea, aunque tú no te sientas después de verlo escrito en tu cuerpo todos los días, va a llegar un punto en el que te vas a sentir así. Si te pones la palabra fuerza, puede que en el momento en el que te la pongas no te sientas fuerte, pero tienes ese símbolo que está todo el tiempo en el inconsciente diciendo, eres fuerte, eres fuerte, eres fuerte. Y un día lo vas a terminar haciendo consciente. Las meditaciones. Hay dos formas de usar símbolos a grandes rasgos dentro de las meditaciones. Entonces, nos puede ayudar al meditar sobre un símbolo en particular, porque puede potencializar el significado del símbolo en nuestro trabajo energético.
o descubrir el significado más profundo del símbolo. Nos ayuda a proyectarnos en el símbolo y usarlo como un vehículo para el autodescubrimiento. De los más usados dentro de la meditación es la semillita de mostaza. ¿Alguien sabe por qué la semillita de mostaza? ¿Quién ha visto una semilla de mostaza? Y yo sé que no estás hablando de esto, pero a mí me dice semillita de mostaza y mi cabeza empieza a cantar. Entonces, por favor, deténlo y explícame. Ok, pues la semillita de mostaza, ¿y qué tamaño es? Así. Así, chiquito, 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 no es una mirruña. Chiquita, una bolita amarilla. Sí, pero ahí viene tanto el simbolismo del color, que es el amarillo, Acá no, se puede utilizar, pero simbolismo del amarillo, para mí es la inteligencia, más allá de la abundancia. representa también el sol, el El fuego, sol, sí, sí, el sí, sí. conocimiento, la luz. Entonces tiene tanto ese simbolismo porque es chiquito, chiquito, chiquito. Pero ¿quién ha visto un árbol de mostaza? A ver, los invito a que los busquen en Google y vean de qué tamaño es un árbol de mostaza. La cara de A la Pau. madre. Sí. Espera, ¿no mencionan la semilla de mostaza en la Biblia? Me estoy acordando de catecismo, por eso Sí, me por choca eso yo tener que estaba ir a... cantando. Sí, por eso. Sí, si tuviera fe como un granito de De mostaza. mostaza. Ay, Por eso es esa referencia de que es Y ahora algo la va a tan estar cantando todo el día, chiquito, todo el chiquito, día. chiquito, y que cuando germina y crece es, pues ya vieron el tamaño de un árbol de mostaza, es gigante. Dice, como de una semillita tan pequeña va a surgir algo tan grande. Y aunado con ese color amarillo dorado que tiene. Entonces, muchos dicen, pues es que meditas sobre la semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque tú eres esa semilla de mostaza. Estás así chiquito, chiquito, chiquito. Pero si se te nutre, se te alimenta, tu crecimiento espiritual va a ser gigantesco. Entonces, por eso curiosa, es... Ajá, dilo, dilo. curiosamente, si Yo tengo cambiamos acá, el mira, idioma, si lo cambiamos a inglés, estoy pensando en inglés, Estados Unidos, donde yo viví un tiempo, en lugar de decirte semilla de mostaza, te dicen pine cone, te dicen Ujú. la semilla de un pino, porque los pinos allá son una cosa monstruosa, pero ahora sí que se traduce exactamente lo mismo, pero donde yo vivía al lado había un pueblo que eran súper, súper cristianos, y ellos en lugar de decir pino, ellos decían semilla de mostaza, pero ¿por qué? Por la Biblia. Claro. Es muy curioso cómo si cambias de idioma, si cambias de zona, cambia la palabra que utilizan, el símbolo que usan para los mismos fines. Qué bueno, mi Pero amor. tiene Hola, ese ¿cómo mismo estás? significado, que es lo bonito. acá tenés, Entonces, Kat, mirá, ujú, semillita de mostaza. sí, y es esa belleza y el gran simbolismo de la semilla de mostaza. Bueno, por ejemplo, si quieres utilizar ese simbolismo dentro de un trabajo mágico, pongamos, quieres hacer tu botellita de brujas y quieres que traer fortuna a un negocio que estás poniendo. Puedes agarrar ese simbolismo de la semilla de mostaza, de algo que empieza tan chiquito, pero que cuando florece es gigante. Y agarrar y usar ese simbolismo y meterle semillas de mostaza a tu botella de brujas. Porque entonces estás fomentando ese simbolismo. Es magia simpática. Entonces estás queriendo relacionar ese símbolo con lo que tú estás haciendo.
Entonces ahí tienes un buen uso para las semillitas de mostaza, además de solo en la cocina. Otros símbolos de magia. Tenemos los sigilos. Antiguamente la palabra sigilo era la forma gráfica o escrita de una entidad. Lo vemos mucho estas cuestiones, por ejemplo, en las clavículas de Salomón, donde cada tanto demonio como ángel tiene su símbolo para poderlo invocar. En la época ya más actual y con la magia del caos, surge que puedes hacer tú tu propio sigilo para tener esa representación simbólica de lo que quieres trabajar y poder hacer que ese símbolo llegue a tu inconsciente para poderlo trabajar, porque si no nos tenemos escrito, quiero abundancia. El único cerebro que lo está trabajando es el consciente. Pero necesitas generar esa unión entre el consciente y el inconsciente para convertirlo en una realidad. Entonces lo conviertes en ese símbolo que el inconsciente puede usar para transformar y transmutar la energía. Y por eso podemos tomar cualquier intención que tengamos en nuestro día a día y convertirlo en un sigilo para empezar a trabajarlo, a inyectarle esa magia y que se convierta en una realidad. Entonces, hasta acá, ¿cómo van con los símbolos mágicos? Bien, a mí esto lo de los estilos me interesa mucho. No tengo mucho conocimiento, casi nada, pero he escuchado que es muy bueno para estos símbolos, los estilos para trabajarlos energéticamente, que ayudan un montón. Pero no sé más decir porque no, sí me gustaría mucho esta parte, pero no sé qué tan verdad sea, si es bueno. Pues a mí me gusta mucho trabajar con los sigilos. Digo, en el curso como tal no íbamos a ver sigilos, pero ya que a todos los veo con la curiosidad, vamos a hacer un pequeño intermedio para meter sigilos. ¿Les parece? Sí, va. Todos tienen la cara de sí, me interesa saber más de eso. Fíjate que me llama la atención porque hay un podcast que escucho, Memorias de un Nahual, Ujú. donde el chavo que es diseñador gráfico estaba pensando en hacer el diseño de fondo para cuando hicieran las transmisiones en vivo en Face, y que la primera que le vino a la mente le gustó mucho, pero como el podcast es precisamente de, no solamente historias de terror, pero historias de lo paranormal, dijo, no, esto parece mucho un sigilo, mejor no voy a usar este es mío, es privado, porque luego andamos haciendo tulpas ahí en las transmisiones en vivo, pero sí he escuchado muchas personas hablar de sigilos y también de diseñadores gráficos que se dan cuenta que a la mera hora cuando están diseñando algo es de, ay, creo que esto no debería ser, porque es Pues, un sigilo y no lo quieren utilizar porque no saben cómo. mitos y realidades de los sigilos. Los sigilos, ya cuando son de un ente, como en la antigüedad se usaban los sigilos, que eran como la llave para poder invocar al ente. También viene una cuestión muy importante. Viene el valor de la intención. Porque si a un niño chiquito le das hojas de papel y crayolas, en algún punto alguno va a terminar dibujando algo muy similar a alguno de los sigilos ya existentes. Eso no significa que nada más por estarlo dibujando va a llamar a ese ente. También viene la cuestión de la intención. Entonces, nada más por dibujarlos o verlos no significa que los vayas a llamar. Y los sigilos que vamos a ver ahorita son los que uno puede crear. Porque ahorita ya moda tiktokera, todo el mundo está empezando a aprender a darse cuenta que pueden hacer sigilos con su nombre. Pero
¿cómo se crea un sigilo? Que nosotros queramos crear nuestro propio sigilo con alguna intención. Hay que entender varias cuestiones de la mente. 1. La mente no entiende del presente, entiende del hoy y del ahora. Digamos que quiero hacer un sigilo para activar a mi mente para que baje de peso. Y digamos que le digo a la mente, mañana voy a bajar de peso. Al día siguiente la mente va a decir, mañana voy a bajar de peso. 3 días después la mente va a decir, mañana voy a bajar de peso. Y nunca se va a activar para hacerlo el día de hoy. Entonces, cuando le dejas algo, una tarea a futuro al cerebro, nunca la hace. Nos pasa hasta nuestro trabajo diario de, ay, voy a dejar eso para mañana. Y lo dejamos y lo seguimos postergando y postergando y postergando hasta que ya no tenemos de otra que hacerlo. Así funciona nuestra mente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una frase que nos esté hablando en presente, que no sea un mañana voy a ser fuerte. Tienes que decirlo con una afirmación, soy fuerte. Segunda cosa que no entiende el cerebro, la palabra no. El cerebro tiene una muy mala relación con la palabra no. Entonces, si decimos no me voy a enfermar, nuestro cerebro va a quitar la palabra no y va a decir me voy a enfermar. Entonces, lo que tienes que decir es estoy saludable. Y entonces tu cerebro entiende que, estoy saludable, no me puedo enfermar. Si digo, no me va a pasar nada, ¿quién ha dicho varias veces cuando va a salir, no me va a pasar nada? Yo. ¿Y a quién le ha pasado algo malo ese día que dijo, no me va a pasar nada? A todos. Hasta uno parece salado como bacalao a veces. Sí. Sí, no, sobre todo, por ejemplo, Andy Se aburrió. mentir en Ciudad de México, dices, no me van a asaltar hoy. Sales y apenas te vas subiendo al pecero y, no, pues aquí les pido su cooperación voluntaria de 10 pesitos. Bien, ya me tocó. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste, tú condicionaste a tu cerebro de que algo te va a pasar hoy. Aunque lo hayas dicho en negativo, tu cerebro no entendió esa negativa. Entonces necesitamos una frase corta, en positivo, en presente. ¿Quién se le puede ocurrir una frase así, 1, 2, 3 palabras para armar nuestro sigilo de manera rápida? Pau, dilo. Es que estoy leyendo el chat, lo que puso Chanta. Justo no tengo el chat, deja, abro el chat tantito. Sí, no, te quedas un poquito atrás en el chat, Pau. Sí, no sé, hasta ahorita se abrió. Perdón, es mi compu. Nadie una idea de qué quiera pedir, qué quiera hacer. Ay, no, no tú. Es que lo único que puedo pensar es termina la pandemia. Pero no, eso es mucho. No, intenta buscarlo así como un poquito más propio. Es que ya el encierro me está volviendo más loquita de lo que ya estoy. Ok, vámonos hacia ese punto. Pau, ¿qué emoción te genera el encierro? El encierro es estrés.
tristeza porque ya no puedo ver a mi familia, a mis amigos. Entonces, ¿por qué no te buscas mientras un sigilo que te dé tranquilidad? Va. Entonces, vamos a primero agarrar esa frase, ¿no? ¿Estoy en paz o prefieres estoy tranquila? No, prefiero, estoy en paz, me gusta. Estoy en paz. Ok, tenemos nuestras palabras. Ahora, necesitamos quitar las letras que se repiten. Entonces, en este caso, ¿qué letras se repiten? La E. Ujú, nada más, ¿no? Sí. Próximo punto es, lo podemos cambiar el orden de las letras para que vayamos olvidando de manera consciente su significado. Entonces vamos a crear ahora una frase que le quite ese significado porque sigan siendo las mismas letras, porque le queremos mandar el mensaje al inconsciente. Entonces puedes agarrar y empezar a... ¿Qué me falta? La P y la Y, ¿no? ¿Qué letra me estás? Ah. Ahí está. Entonces, ya como mantra, podríamos usar el Sat Nos Pay, que ya empieza a sonar como muy diferente al estoy en paz. Y podemos meditar con esa frase para empezar a darle el mensaje a nuestro inconsciente. Pero todavía esto no es un símbolo. Lo que tenemos que hacer es usar estas letras para poder convertirlas en un símbolo que podamos usar. Entonces, ¿a quién se le ocurre alguna forma de convertirlo en un símbolo? Bien. No es TikTok, pero la verdad, así cuando me llega así por redes sociales, algo así, no le tomo mucha importancia. Y me lo apliqué. Por ejemplo, podemos poner la A. Disculpen, esto de dibujar en, en Zoom no es lo más sencillo del mundo. Tenemos la A. Entonces ya podemos quitar la A. Pero al mismo tiempo en esta A vamos a tener aquí en estas líneas una P. Entonces podemos también ahorrar líneas con los sigilos. Entonces tenemos la A y la P. Si le agrego una línea aquí, ya tengo la Y. Entonces quitamos la Y. Pero si le agrego una línea aquí, ya tenemos la N. Si le agrego una línea acá, tenemos la S. Entonces quitamos la S. Si le pongo una línea aquí en medio, tenemos la T. Si meto otra línea aquí y aquí, tenemos la E. Y también aquí tenemos una Z escondida. Tenemos la Z. Oye, Y Kat, tenemos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? y en situaciones en las que, por ejemplo, porque yo lo he hecho, a mí en mi cabeza
si haces una Z, desde algún ángulo también es una N. ¿Se puede tomar o no puedo sustituir una letra dentro de otra? Completamente. Ah, ok. Y nos falta la O, pero quiero poner todo el sigilo dentro de un círculo. Ahí tenemos la O. Entonces tenemos nuestro propio sigilo para nuestra intención, ya tenemos nuestro propio símbolo personal para decir estoy en paz. Entonces, ahora viene la cuestión de cómo mandar ese mensaje al inconsciente y cómo empoderarlo. Hay 500,000 formas desde usar magia sexual, meditaciones sobre el símbolo, o una de las maneras que es como la más fácil pero un poquito más tardada es puedes pegar el símbolo ya sea al techo o a una pared o a algún lugar donde estés pasando constantemente y cada vez que lo veas le va mandando ese mensaje a tu energía, a tu inconsciente. O si lo quieres acelerar un poquito, ya que te vayas a dormir en un cuarto oscuro, dibújalo en el techo y con una linterna, prende y apágalo varias veces. Entonces, como si estuvieras usando el strobe light para que nada más así flashee rápido y esa imagen se va a quedar grabada hacia el inconsciente. Entonces, ahí prácticamente tenemos un curso rápido de cómo hacer sigilos. Ahora, como con todo en la magia, la imaginación es el límite. ¿Qué pasó, Daniel? Gracias. Por el agregado. Sí, no es que Gracias, también me encanta y es parte de... Mónica, ¿sí te aclaró varias de las dudas que tenías sobre los sigilos? Ay, sí, me encantó. Sí, quedé maravillada como lo hiciste así. Prácticas. Wow. A eso sí es magia, ¿eh? Pues años de estarlos haciendo, entonces uno llega a ese lado creativo de, bueno, pues vamos a ver cómo unimos todo. Y claro, bien Sí, dibujado y bien centrado y todo se ve más bonito. sí, no, pero son bárbaros. Me encantó. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Entonces, ahora sí, volvemos al temario. Después de este pequeño brevario cultural. Ahora sí vamos a empezar con símbolos en la antigüedad. Entonces, el lenguaje escrito más antiguo de la humanidad son los símbolos. Y de ahí fueron evolucionando tanto al lenguaje escrito como ya símbolos canónicos que usamos en todos lados. Entonces vamos a ver varios símbolos antiguos que siguen teniendo ese significado hacia nuestra época moderna. Vamos a ver si llegamos hasta los romanos. De todas formas, donde nos quedemos en el curso, les seguimos la próxima clase y no pasa nada, ¿no? Entonces, los sumerios. Nada más refrescadita cultural. Recordamos de las primeras civilizaciones del mundo, los sumerios abarcan prácticamente desde Mesopotamia hasta sus últimos descendientes, que sería con los fenicios. Entonces, estamos hablando del 6700 antes de Cristo, entre los ríos Tigris y Éufrates. Desarrollaron su propio lenguaje escrito, que fue hasta lo que llegamos al lenguaje cuneiforme, pero empezaron siendo símbolos. Entonces, esto nomás es así como una pequeña introducción para entrar como en los zapatos de los sumerios e ir entendiendo cuál era su visión del mundo. Entonces tenemos la escritura. La primera escritura que tuvieron fueron símbolos y símbolos varios que vamos a seguir viendo a través del tiempo. La cabeza, pues es literal, una cabeza. La boca es el símbolo de la cabeza, pero haciendo énfasis a la parte de la boca. No fueron como los egipcios que literal te podían dibujar una boca. El agua, aquí empezamos a ver relación con lo que también parecen jeroglíficos en un inicio. Beber, pues es bastante lógico. Pones una cabeza, pones agua. ¿Qué significa? Vas a tomar agua.
el pie. Ir, traer, caminar, llegar de un lugar al otro, ponerte en pie. Aquí empieza lo interesante. La divinidad, el cielo y los dioses se empezaron a representar con estrellas. Símbolo que vamos a seguir viendo durante todo el curso, que es muy repetitivo. Entonces empiezan siendo estrellas de la manera más sencilla, de 8 picos, que se mantuvo aun cuando ya era escritura cuneiforme. Sigue teniendo esa forma de estrella y ahorita vamos a entrar más justo en este símbolo. La Tierra. Y vemos que es una evolución bastante lógica, que aunque sea escritura cuneiforme, sigue manteniendo esos trazos originales de lo que estaban intentando poner. Entonces, aunque ya relacionemos la cabeza con un fonema, realmente su primera relación fue con un símbolo y todo lo que conlleva. Símbolos que vamos a ver bastante seguidos en diferentes civilizaciones y hasta en cuestiones de alquimia y demás. Mujer, un triángulo. ¿Por qué? Porque es un triángulo apuntando hacia abajo. La copa. Después vamos a ver ese símbolo dentro de la Edad Media con la copa. ¿Por qué ves a una chica y precisamente pues somos ese de triángulo invertido, ¿no? La parte reproductora de la mujer, ahí está representado. Era la primera forma de representar a una mujer. Desde la antigüedad fue, pues es que ¿qué diferencia a un hombre de una mujer? El busto y la zona genital, a grandes rasgos. Entonces, la primera representación de la mujer fue ese triángulo invertido. Pista para todos. Ya en la cuestión masculina se empezó a usar el triángulo hacia arriba. Entonces, de ahí vamos a poder estar debrayando muchísimo ya cuando veamos también tradición judeocristiana, cuando veamos Edad Media, cuando vemos los símbolos del hombre y la mujer dentro de la alquimia. Vemos que sigue manteniendo esta base. ¿Qué es una mujer? Esa copa de la vida, ese triángulo que puede dar vida. Las montañas. Y ahora, ¿por qué mujer esclava significa mujer que viene de las montañas? Porque si ves un mapa de Mesopotamia, ellos no habitaban entre las montañas, ellos buscaban a sus esclavos más allá de las montañas. Entonces, para ellos el símbolo de mujer y montañas era mujer que nosotros fuimos a traer de más allá de las montañas. Ya las personas que ellos usaban como esclavos. Pau. Es que precisamente me puse a buscar un mapa de Mesopotamia porque siempre decía Tigres y Éufrates, pero ¿desde dónde es eso? Pero no es hoy en día lo que es Irán, Irak y esa zona, y sí, o sea, donde hay más población es la zona del valle. Y la zona montañosa, y curiosamente la zona montañosa de ahí es muy, ¿cómo decirlo? Agresiva. Es muy agresiva y también solo viven pueblos nómadas, hasta la fecha. Son más pueblos nómadas los que habitan en las montañas en esa zona. Entonces, si vas a buscar un esclavo, le vas a conseguir de esas tribus nómadas que no se podían defender y que venían de la montaña. Entonces, aquí tenemos la primera evolución de uno de los primeros alfabetos del mundo. Siguen siendo imágenes nada más con trazos más refinados. Pero nunca se alejaron de ese concepto, de esa idea que tenían atrás de ellos. Otros símbolos sumerios que tenemos. Dihir, que es precisamente la estrella que habíamos visto antes, que representa todo el cielo, toda la divinidad.
precisamente surge del ideograma de estrella. Ya desde la antigüedad estamos viendo que en el cielo, que en la bóveda celeste, viene lo divino. Entonces representa un dios o una diosa. Por lo general, este símbolo siempre acompañaba al nombre del dios o la diosa, porque era lo que dice, esta persona es divina, esta persona es un dios. Y también se volvió el símbolo del dios An, cuando está solito, que es el padre de todos los dioses dentro de la mitología sumeria. Representa precisamente lo que veníamos diciendo, esa bóveda celeste o el cielo como lugar divino. Entonces tenemos la primera aparición de la estrella, que ahora pues todo el mundo conoce la estrella, el pentagrama, el tetragramatón, las 500,000 variaciones que hay de estrella. Empezamos a ver que surge hace casi 7,000 años. De ahí nos vamos a otra figura muy importante, que es Inanna, que después los fenicios le pusieron el nombre de Ishtar, que después se relacionó mucho con Lilith. Y siempre se sigue usando esa misma representación para ella. Y que su misma representación son muchos símbolos. Entonces tenemos la diosa del amor, la belleza, fertilidad, justicia y guerra. En esta época, la mayoría de las diosas de la fertilidad, tenemos pechos grandes y tenemos que estar desnudas. Cosa que va a ser muy importante ya cuando veamos tradiciones judeocristianas también. Entonces, la fertilidad es el lado de ser madre, de ser proveedora, de ser dadora de vida. Siempre se representaba por esas dos cuestiones. Reina en el cielo. Entonces, muchas de estas figuras maternas empezamos a ver que son las diosas del cielo, las reinas del cielo o las hijas del cielo. Ya cuando veamos todo el simbolismo de por qué las vírgenes están cubiertas de estrellas, vamos a regresar a estos temas. Las alas. Las alas, dentro de muchas tradiciones antiguas, tienen esa unión con el espíritu, con lo espiritual, con el poder volar. Dentro de sus símbolos está la estrella de 8 puntas, que ya cuando se fue convirtiendo en Ishtar, y que nos volvimos mejores dibujando estrellas de 5 puntas, ya empezamos a retomar esa imagen de la estrella, pero ahora de 5 puntas. Tiene los leones. Los leones siempre fueron, en varias tradiciones, esa cuestión de la guerra y la protección. Siempre se busca esa dualidad dentro de los dioses. Si puedo ser la diosa del amor, hazme enojar y me convierto en la diosa de la guerra. Tenemos un cetro circular que son de juncos. Esto siempre va a representar a la divinidad. Y recordemos que tanto con los sumerios como con los egipcios, el junco tiene un poder muy grande. De ahí sacamos el papiro, de ahí sacamos la escritura, el poder de dejar las cosas escritas, de ahí podemos sacar vida. Hasta con los sumerios y la escritura cuneiforme, lo que usaban para escribir eran juncos. Aunque ellos escribían en sus tablillas de barro, su herramienta seguía siendo el junco. Y se relaciona con la estrella Venus. Dentro de esto también podemos ver que tiene cuernos como de vaca, de ganado. ¿Por qué? Comentabas de la riqueza, de la abundancia. Sí, viene la parte de la abundancia, pero también viene otra cuestión muy simple. ¿Qué te da la vaca? ¿En el día de los estables festivos? Te da leche. Alimenta a sus hijos. Te está hablando de esa fertilidad, no solo en abundancia de ganado, sino abundancia de vida. Muchas civilizaciones relacionan la vaca con esa creación del todo.
Entonces se vuelve esa relación de vaca con vida. ¿Mande, Chantal? Chantal, ¿estás ahí? Ok, creo que más bien dejó su micro abierto. Dice que sí. Algo en el chat. Ahí. Ok. Ah, no se había dado cuenta que tenía el micro abierto. No, no te preocupes, Chantal. No pasa nada. Después llegamos al pentagrama. Primera aparición oficial del pentagrama. Estamos hablando de hace... Es más o menos el año 3000 antes de Cristo. Se usaba mucho para marcar la divinidad de los reyes. Se relacionaba mucho la divinidad de Ishtar y de Marduk. Y se usaba para marcar y proteger las grandes ciudades. Entonces ya empezamos a ver una palabra recurrente con las estrellas, que es la divinidad. Y vamos a ver que este concepto dentro del pentagrama se va a mantener, pero se va a ir complementando con diferentes tradiciones a lo largo del tiempo. Y también aparece por primera vez la cruz. En este caso es una cruz equidistante, que se conocía como el cetro del rey o el bastón del sol. Representa el sol, el fuego y el poder, y también representaba los puntos cardinales hacia los que se va extendiendo el imperio. Entonces, esta es la embarradita de símbolos sumerios que vamos a ver que se van a ir transformando en otros símbolos a través de los años. Llegamos con los egipcios. 6000 antes de Cristo empezaron los primeros asentamientos hasta en el 341 después de Cristo, alrededor del río Nilo. El gobierno también es completamente teocrático. Los reyes no solo son reyes, son la reencarnación de los dioses. Dato muy curioso con los egipcios, no tenían palabra para religión. Simplemente la magia y la religión era parte de su día a día, que no necesitaban tener una palabra específica para ella. Simplemente se consideraba como lo que haces, parte de tu vida diaria, parte del balance dentro del universo. Y también tienen escritura pictográfica. Esto sí ya no lo evolucionaron a tener como con la escritura cuneiforme, que ya se volviera más estilizada. Ellos dijeron, no, esto es un símbolo, tiene su significado tanto fonético como simbólico, y así lo quiero mantener, y así lo mantuvieron por varios miles de años. Entonces, de los símbolos que más hemos visto, el escarabajo. ¿Por qué un escarabajo? Me imagino que es hacer parecer a lo de los cangrejos. Que no saben. ¿Cómo era? Que no sabían de dónde venían, pero siempre aparecían. Por eso lo de la transformación. O tal vez está muy lejos. Hay una cuestión, o sea, sí vas como por buen camino, pero ¿por qué hablaba tanto de la transformación, de la transmutación? Y no solo a nivel físico, sino también a la transmutación del alma. Pues los egipcios eran muy observadores y no agarraron cualquier escarabajo, agarraron el escarabajo del estiércol. Y lo que veían era este pequeño escarabajo que se la pasaba rolando y rodando y rodando y rodando su bolita de estiércol. La cuidaba, la dejaba toda redondita, la dejaba toda bonita y convertía eso que era desecho en hogar y alimento para sus hijitos. Entonces dejaba la bolita toda lisa y bonita, y unos días después salían pequeños escarabajos con alas que podían volar. Entonces no hay nada más hermoso para los egipcios que esa transmutación de algo que es
completo desperdicio, a convertirlo en lo que le da vida, algo que puede volar. Entonces, desde ahí fue donde tomaron ese concepto de la resurrección, de la transmutación. Y lo usaban mucho para hablar de esas cuestiones de resurrección dentro del alma. Por eso también muchas de las momias tenían su escarabajo. Hoy en día te venden ese escarabajo como para la buena suerte. Realmente no es para la buena suerte, es para poder transmutar, transformar. Y con esto hay un mantra quemético muy bonito. Keperi, keper, keperu, kepercuyen, keperu, keprin, keperem, septepi. Es muy, muy rítmico y todo el tiempo está presente alguno de los nombres de Keper, que ya era hablar de la transformación. Entonces, prácticamente la traducción sería: yo me transformé en el transformado, quien se transformó en la transformación en la época del Septepi. El Septepi para los egipcios era ese momento donde los dioses caminaban la tierra. Que los egipcios decían que Egipto era tan hermoso que los mismos dioses se enamoraron de la tierra y caminaron entre ellos, les enseñaron toda la cultura y después se regresaron a los cielos. Entonces, con esto tenemos a Keper. Después tenemos el Yed, que es el árbol de Osiris. Tenemos que recordar un poquito aquí de la mitología egipcia. Osiris lo mató su hermano, le puso una pequeña trampa, le dijo: mira, voy a regalar este sarcófago hermoso a la persona que quepa dentro de él. Pero estaba hecho a las medidas de Osiris. Osiris entra al sarcófago. Como le quedó a la perfección, su hermano cierra el sarcófago, lo clava y lo avienta al Nilo. En el Nilo viajó el sarcófago y llegó a un árbol que estaba empezando a nacer. Ese árbol es el árbol de Yed. Y adentro del árbol estaba el sarcófago de Osiris. Pero este árbol también tiene una peculiaridad. Es el árbol del que salió el primer incienso del mundo. Entonces, cuando estaban sacando Osiris del árbol y empezaron a quemar el árbol, se dieron cuenta que tenía un aroma divino. Entonces, ese árbol se convirtió en un árbol divino y se convirtió en el árbol de incienso. Entonces, representa, además de representar el árbol, es la columna vertebral de Osiris. Es la contraparte del Ang, que ahorita lo vamos a volver a ver. Y representa, como cualquier columna, ese balance, esa estabilidad y esa transmutación de la carne a forma espiritual. Y desde la tradición egipcia se volvió muy importante el uso del incienso en todas las cuestiones religiosas, espirituales y mágicas. Por esa referencia justo a que el árbol había tenido esa energía de Osiris dentro de él. Tenemos el Ang, el 9 de la sandalia. Todos los dioses siempre cargan en su mano un Ang. Y esa vida después de la muerte, esa unión entre lo masculino y lo femenino, la vida, la muerte, y también representa al hombre con los brazos extendidos sosteniendo el sol. Posición que dentro de varios rituales egipcios es fundamental. Entonces, dentro de la magia egipcia, las dos posiciones más comunes es tener las manos hacia el frente, que es para adoración cuando tienes al dios en persona, o los brazos extendidos sosteniendo el sol, que es cuando estás alabando al dios en el cielo. Tenemos el Ba, el alma. Pues ya habíamos dicho que todo lo que vuela se empieza a relacionar con
con esa cuestión espiritual y del alma, ¿no? Para los egipcios existían 7 almas principales que habitaban dentro de nosotros. La más importante era el Ba. El Ka es más como la energía vital, pero el Ba ya sería como nuestra definición de alma. Y cargar este amuleto permitía que tu alma regresara a tu cuerpo y pudieras tener esa reencarnación, por así llamarlo. Y es justo ese punto medio entre el cuerpo y el espíritu, entre lo terrenal y lo espiritual. Y vamos a ver que muchas aves se cuelan a estas cuestiones simbólicas. Y nos vamos al ojo de Horus. ¿Por qué surgió la historia de su ojo y por qué se volvió importante? Durante la batalla con su tío Set por retomar el imperio egipcio, su mamá se desesperó de la batalla y quiso ayudar a Horus y aventó una lanza. Pero en el combate, la lanza le pegó al ojo de Horus y terminó sin un ojo que se convirtió en la luna. Entonces, de ahí Isis le hizo un ojo mágico, prácticamente. Y por eso tenemos el ojo de Horus, que es algo que también representa, tiene sus fracciones matemáticas y siempre hay una 32ª parte que es la divinidad, que no está, o sea, haces la suma matemática de todas las fracciones del ojo y te falta una 32ª parte. Y eso representa lo que le debes a la divinidad. Entonces representa la fuerza, el vigor, la valentía, la noche, la salud mental, y también se usaba como protección contra el veneno de serpientes. Y las únicas personas que lo podían utilizar eran las que tenían riqueza y renombre. Entonces prácticamente familia real y sacerdocio. Vámonos con los griegos. Ya tuvimos la embarradita de los egipcios. Dentro de los egipcios también, dato muy curioso y donde regresa la cuestión de la estrella. En los cuartos donde estaban los sarcófagos, pintaban todo el techo como si fuera todas las estrellas con sus constelaciones, porque querían que lo primero que pudiera ver el alma al renacer fuera la divinidad. Entonces volvemos a tomar la divinidad y el cielo como ese factor espiritual y divino, ¿no? Entonces, con los griegos. Etapa fuerte fue del 1100 a.C. al 146 más o menos. Que ahí ya estamos hablando de muerte de Alejandro Magno y separación a diferentes reinos. Ya todos sabemos un poco más sobre su panteón de dioses. Si no, pues también hay muchos videos destripando la historia. Pero el periodo más importante fue el periodo clásico, del 500 a.C. al 323 a.C. Durante estos años fue donde surgió más el arte, la ciencia, las matemáticas, la filosofía. Y empezamos a ver que el simbolismo ya no solo se queda dentro de dibujos, también los números empiezan a tener simbolismo. Y se retoman muchas de estas cuestiones, pero ya desde un punto de vista también filosófico. Y tenemos esa figura de Hermes Trismegisto, quien fue el gran ocultista de su época. Todos decimos que fue el que escribió el Kybalión, aunque realmente el Kybalión fue sus conocimientos muchos siglos después, y que comparte esa cuestión con la tradición egipcia. Hermes fue visto como Tot para la tradición egipcia y después fue visto como el dios Hermes
dentro de la tradición griega. Entonces tenemos esa cruza de conceptos dentro de lo egipcio y lo griego. Entonces, tenemos el pentemuchos o el pentagrama. Por tercera vez seguida vemos la estrella, que en las primeras épocas de la Grecia significa el llamado a los 5 rincones y hace referencia a los 5 rincones donde el dios Cronos aventó su semilla para darle toda la vida al cosmos. Entonces ya estamos hablando de que no eran 4 direcciones, eran 5. Y a partir de Pitágoras empieza a llamar como salud y se vuelve el símbolo de la perfección humana, símbolo que también luego retoma Da Vinci con el hombre Vitruvio y seguiremos viendo infinitamente. Pero también empieza a representar esos 4 elementos y el éter, el hombre sobre la materia, esos 5 elementos en completo balance para generar vida. La vara de Asclepo. ¿Por qué lo relacionamos con la medicina? O sea, creo que todos lo hemos visto con ese uso en ambulancias, primeros auxilios, y sabemos que va con la medicina. Pero Asclepio fue un semidios que curaba a la gente. Por aquí la razón de por qué las serpientes empezó a usar y a ver como algo tan importante es que quien le daba todas las curaciones a Asclepio fue la serpiente. La serpiente le susurraba al oído qué era lo que tenía que hacer para cada caso. La serpiente también empieza a ver sus escamas que no están tan saludables y todo. ¿Qué hace? Muda de piel, se renueva, se transforma, regresa a estar saludable. Entonces empezó a tomar a la serpiente como ese símbolo de conocimiento, de sabiduría, y que es quien le está realmente diciendo a los dioses qué es lo que tienen que hacer. Representa esa parte sabia. Tenemos la rueda de Hécate, tenemos la diosa de la magia, de las hierbas, de las encrucijadas, y como toda diosa de la antigüedad, no la hagas enojar. No va a ser muy amable en esa cuestión. También tiene sus perritos que la cuidan, que curiosamente vienen en grupos de 3. Entonces empezamos a ver ese simbolismo de la Trinidad. Siempre está cargando antorchas o llaves. Las antorchas, pues ya hemos empezado a ver que ese símbolo es de lo que está oculto, darle luz a lo que está oculto. Pero las llaves también empieza a ser ese símbolo de poder abrir algo que no conocías. Entonces la llave empieza a ser ese paso hacia el conocimiento oculto de la magia, de las encrucijadas, y tiene este hermoso número 3. De forma más moderna se ve como las 3 caras de la diosa, pero también dentro de la numerología, desde la antigüedad, el 3 empezaba a ser esa divinidad. Entrando a cuestión de números, ya nada más para terminar, vamos a ver los números rapidísimo del 1 al 3. 1, tienes esa primera fuerza creadora. El 1 es divino, es esa fuerza primordial. 2, tienes la parte femenina y masculina. Sigue siendo divino, pero tienes hombre y mujer, luz y oscuridad, arriba y abajo. Pero ¿qué pasa cuando unes el 1 y el 2? Precisamente tienes un 3, que si ya unes lo masculino y lo femenino para dar vida, tienes este ente divino, que es el 3. Es de estabilidad. Entonces, chicos, me fueron volando 2 horas.
Pero ahora sí, preguntas hasta aquí. Sé que fue muchísima información. No, es cuando agradezco que soy la chica de las plumas. Tomo apuntes de todo. Sí, mira, que son mis hojas. Ok. Pero sí, no les quedó dudas, quedó todo claro, cumpliendo sus expectativas. Sí, muchas Sí, gracias. para mí sí, me gustó mucho. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, próxima clase, terminamos con símbolos en la antigüedad. Nos vamos con cuestiones judeocristianas y empezamos un poquito con la Edad Media. Y ya la que sigue, nos vamos a Edad Media a época moderna. Y les digo cómo empezar a anotar sus sueños. Para que ya en la última clase nos podamos clavar con simbolismo sueños. Súper. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Kat. Gracias. Gracias a ti, Kat. Gracias.